¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato disco compacto. Es portátil y es de una marca pues que tiene mucho prestigio en lo que es equipos de audio en varios formatos, por ejemplo de disco compacto, cassette, tornamesas de DJ, entre muchos más. Estamos hablando de la marca Technics. El modelo correcto de este ejemplar es SL-XP número 2. ¿Ok? Bueno, pues he exhibido bastantes equipos, en este caso reproductores de disco compacto portátiles aquí en el canal, sobre todo de la marca Sony, que es el más común que te puedas encontrar, pero también hemos tenido de la marca Panasonic, de la marca RCA y cuál otro que se me escapa. Bueno, hemos tenido otras marcas como por ejemplo Aiwa, eh, RCA ya lo dije. Bueno, hemos tenido otras marcas parecidas, pero en esta ocasión es la primera vez que me toca ver un reproductor de discos compacto portátil. O sea, porque reproductor de discos compacto Technics sí he visto bastantes, pero en portátiles es la primera vez que me toca ver uno. Y afortunadamente este ejemplar lo encontré en muy buenas condiciones todavía, con su tapita de pilas, eh, con todo, ¿ok? Compartimento de pilas en excelente condición, funcional, que es lo más importante, y es lo que vamos a dejar asentado en este video. Así es que si quieren saber cómo funciona, si quieren ver cuál es su capacidad de sonido, que por cierto suena bastante bien, ¿ok? Obedece al legado de Technics, que es una marca que sí se la rifa bastante bien con el sonido, ¿ok? La calidad de sonido. Bueno, entonces compartan el video, comenten, suscríbanse y sobre todo pues apoyen con un like, que eso también ayuda bastante y no cuesta nada, ¿ok? Entonces les decía que lo encontré en muy buenas condiciones, está completo, etcétera, etcétera. Llama la atención que un equipo que esté en estas condiciones, sobre todo este ejemplar fue fabricado en el año, escúchalo bien, de 1990. Me parece que es septiembre de 1990. Y pues échale cuenta, a ver, ¿cuántos? Pues sí, ya son ¿qué? 35 años. 35 años de antigüedad, un reproductor de discos compacto. O sea, si tú vas a alguna yarda, alguna tienda de productos usados y de pronto te encuentras alguno de estos, muy seguro te vas a encontrar con que no funciona, el compartimento de pilas está oxidado, está dañado de alguna parte, no cierra, muchas cosas. Entonces, encontrarte uno de esa época y que esté, o sea, la marca que es Technics y que esté funcionando, que esté, luzca bien, es muy difícil en estos días. Así es que este reproductor lo anuncio con esa emoción y esa intensidad por encima de la marca Sony, que es la que más hemos exhibido en este canal, al igual que Panasonic. Entonces, vamos a iniciar con lo estético, como es costumbre, para que vean en qué condiciones se encuentra. Mira, vamos a echarle un vistazo y aquí está la marca Technics. Ok, ahí está el modelo, todo muy suave. Ok. En la parte de la cubierta tiene un acabado color negro brillante y acá abajo es un poquito, esta parte es un poquito más como tirándole a mate, y estos controles que están aquí están como que ligeramente, tiene un acabado medio, mira, medio rayadito, ahí sí lo puedes observar, tiene unas muy ligeras rayitas y está muy suave, ok. Mientras tanto, el acabado general, pues ya lo dije, es color negro brillante y en algunas partes, o bueno, la orilla lo que es mate, ok. Vamos a moverlo un poquito aquí, miren, para que vean. Acabado mate y esta parte brillante, así un color como opaco y así, ok. Está. Ok, y vamos a ver en la parte de la base, que es lo que yo les digo. Ok, ahí está.
Sí, efectivamente, mira. Septiembre 1990. ¿Ok? Y como era de esperarse también, 100% hecho en Japón. Ahí está, Made in Japan, ahí está toda la especificación y funciona con dos pilas tipo AA. ¿Ok? El número de serie, aunque terminación 015, aunque ya es muy difícil pues que exista otro igual por ahí, ¿no? O sea, sí puede haber, pero ya es muy difícil encontrarlos. La tapita de pilas, ya tenemos pilas instaladas. En este caso son baterías recargables. Al final voy a abrir la tapita para que vean cómo está, ¿ok? ¿Qué más les voy a decir? Ok, ah, vamos a empezar entonces a explicar aquí qué onda con los botones. Antes de explicar los botones, abrimos. Y me gusta porque es de los que tenían un brazo como una lámina aquí, de los que se soportaban, mira. ¿Ok? O sea, estos no traían una especie de resortes que iban acá al fondo, como los que salieron después, sino que estos eran los que se tenían una articulación así como... Me recuerda a los antiguos tocadores, los tornamesas, de los tocadiscos, que tenían un bracito aquí, una articulación, más o menos eso me recuerda. ¿Ok? Y el plato de apoyo, este no tenía como los que salieron después, que el disco entraba a presión aquí, empujabas y ya quedaba sentado, sujetado, sino que el disco queda, pues lo colocas tal cual, queda libre, no queda realmente sujetado. Y en la parte de arriba, esta piececita, esta como rondanita es la que va a ser la parte final que lo va a presionar y lo va a mantener quieto para que no se mueva hacia los lados, sino que gire sobre su propio eje. ¿Ok? El láser, todo muy bien. Y pues la verdad está bastante bien este equipo, ¿ok? Para 35 años de antigüedad está súper bien. Y la ventana pues es translúcida con ligeramente efecto ahumado, ¿ok? Ok, bueno, vamos a cerrarlo. Y vamos a explicar entonces qué onda con los controles para estar en el mismo canal. Ok, vamos a hacer un acercamiento. A ver, ok, botón de abrir, cerrar con puerta, ya lo vieron. Esta pequeña pantalla monocromática que está muy bien, ok. Botón de memoria, esto es para ir como programando aquí qué pistas quieres. Botón de repetición y este para avanzar o retroceder en las pistas. Puedes avanzar la pista completa o avanzar una parte, cierta cantidad de segundos durante la reproducción, ok, sin problema. Playback, pausa y detener o apagar el equipo, ok. Por ejemplo, estás tocando la música y de repente una vez clic en stop, detiene. Y algunos modelos ya con eso automáticamente se apagan, pero en algunos tienes que volver a picar stop para que entienda que lo quieras apagar, ok. En la parte lateral derecha vamos a encontrar aquí, mira, en ambas partes tiene esto que es realmente para amarrarle una especie de correa, soga y llevarlo portátil, ok, que está verdaderamente muy nice, muy simpático. Bueno, vamos a ver aquí. Este interruptor es para los modos de reproducción. Tenemos el modo normal, quiere decir que va a tocar todas las pistas del disco en el orden original. En la posición del medio, resume, que es reanudar, significa que, por ejemplo, si yo estaba tocando música y lo dejé de escuchar en la canción número 7, ¿ok? En la número 7 al minuto 3 o al minuto 1 y medio. Entonces, al volver otra vez a encender la unidad, si se encuentra en la posición de resume, quiere decir que va a reanudar desde la canción 7, teóricamente en el minuto 1 y medio. Ok, así lo vamos a poner. O tal vez empieza otra vez la canción 7 desde el inicio. Ok, eso se refiere con resume. Y el tercer modo de reproducción es random. Ok, ahí te dice enseguida play mode. Ahí enseguida donde dice volumen, play mode, random, normal y reanudar. Ok, random es pues aleatorio. Ok, el control de volumen tipo perilla tiene refuerzo de bajo, XBS, ahorita está apagado. Salida para audífonos de 3.5 milímetros. Se nota bastante bien la manufactura japonesa porque te das cuenta que
no tiene para nada pues lo que es óxido. Han pasado, recuérdalo, 35 años y el equipo prácticamente, o sea, no tiene indicios de haber sufrido humedad ni nada, está súper bien. En la parte posterior vamos a tener entrada para adaptador de corriente directa a 3 volts. Esta entrada es diferente en el sentido del grosor de la punta, en la que entra aquí precisamente en la toma de alimentación. Por ejemplo, el conector de los reproductores Sony es un poquito más grueso. De hecho intenté colocar uno, pero realmente no lo quise forzar porque ya al mero inicio se sentía que no quiere entrar, entonces mejor para qué evitar que sufra un daño, entonces lo evité de esa manera. Desconozco si este equipo, tal vez estando conectado a adaptador de corriente directa, pueda retroiluminarse en la pantalla. Tendría que buscar aquí entre mis adaptadores a ver si encuentro uno que tenga el voltaje cercano y que sea un poquito más delgado, porque el adaptador que usan las unidades o los modelos Sony, ya les digo, es un poquito más grueso, entonces podría tener algún daño y pues no queremos forzar nada aquí. Ok, y pues bueno, eso es básicamente el funcionamiento de este equipo. Me llama la atención, por ejemplo, que no tiene lo que es, y sí, vaya que no lo tiene, pero bueno, 1990, la función de hold, ok, esa función que nos permite que el equipo no se active durante su transportación, ya sea que lo lleves en la mochila o lo lleves contigo, no sé, que se active por accidente y se esté gastando las pilas. En este modelo no tiene esa función. Asimismo no tiene protección anti impactos de cualquier tipo, ya sea la primera, que era electrónica por cierta cantidad de segundos, o la que salió después, menos, porque ya fueron tiempos posteriores. ¿Ok? Mientras tanto, vamos a ponerlo a prueba con un disco grabado. Es decir, este reproductor de discos solamente va a aceptar discos originales y grabados. ¿Ok? No va a aceptar formato MP3, no discos regrabables tampoco, solamente originales y grabados. ¿Ok? La prueba la vamos a hacer conectados a nuestro amplificador acústico, que suena bastante bien, con un cable de 3.5 milímetros. Ya lo tenemos listo, aquí el cablecito de 3.5 milímetros. Entonces vamos a hacer pruebas de reproducción en los 3 modos que ya mencioné. Ok, y vamos a utilizar este disco compacto con la biblioteca, la música de YouTube. Ok, disco grabado. Okay. Okay. El disco solamente se coloca aquí, tal cual. Como pueden ver, no está sujetado al 100%. Ya cuando lo cierras, ya lo terminó de sujetar bien. Ok. Bien, entonces vamos a encender el amplificador y poco a poco vamos a ir subiendo el volumen aquí por el costado. Déjenme cerciorarme que esté en modo normal, y en unos momentos más vamos a cambiarlo tanto de volumen, y vamos a activar también el refuerzo de bajo. Ok, bien, entonces vamos a presionar el botón de playback y ya deberá de comenzar a reproducir. Y vaya que sí lo hace muy rápido. Ahí está reproduciendo. Ahorita vamos a subir el volumen, no se desesperen. De hecho ahí se está empezando a escuchar levemente en el amplificador. A ver si no va de golpe, a ver. Ahí va. Ahí está.
la quitamos. Ahí está. Ok. Memory recall. Esto es para programar. Ahí está. Ok. Vamos a adelantar un poquito. Regresamos un poquito durante la reproducción. Ahí está. Vamos a avanzar a otra pista. Vamos a adelantarle porque está bien largo el intro. Y vamos a subir el volumen. Subir. Otra canción. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Como pueden ver, estamos prácticamente, bueno, no hemos llegado ni siquiera a la mitad, estamos como entre 3,5 4 de volumen más o menos. Póngale 4 por decirlo. Su máximo volumen es 10, pero realmente sí, no es necesario ni siquiera subirle tanto porque ya está sonando bastante fuerte. Y ahorita no está aplicado el bajo, ahorita lo vamos a aplicar, ok, pero solamente para que se den una idea qué tanto volumen alcanza este reproductor. Y dependiendo en este caso el sistema de bocinas que tengas, ya sea, pues puede ser un home theater, puede ser este amplificador como el que estoy usando, bocinas externas, de cualquier otro, dependiendo de de esas bocinas, pues también va a ser determinante para el volumen, ¿ok? Pero ahorita en lo que va, pues está muy bien. No lo queremos golpear ni azotar porque no queremos que se vaya a rayar el disco o a lastimar algo ahí interno. Entonces sabemos de antemano que este reproductor no tiene protección anti impactos, entonces cualquier golpecito o vibración que haya en la superficie donde se encuentra, se va a brincar la música, ¿okay? Eso ténganlo por seguro porque no viene protegido con esa cuestión, ¿okay? Entonces vamos a seguir. Ahí está el bajo.
Ok, vamos a pararlo. Si se pudieron dar cuenta, apliqué el refuerzo de bajos, después lo volví a quitar y así. La verdad sí se siente el cambio del refuerzo de bajos y lo aplica bastante bien, porque en otros modelos que hemos exhibido, de pronto el refuerzo de bajos, más que ayudar, como que mm, contamina un poco, ensordece la música, se escucha demasiado grave, a veces muy sórdido, le resta calidad a la música. He tenido otros reproductores aquí en el canal que sucede eso. Digo, no en todos, pero algunos sí, de pronto en vez de mejorar, como que sí te baja la experiencia. Y en este no, realmente ya nos dimos cuenta que sí se siente ese cambio, que retumba más, ¿no? El amplificador, pero no es un retumbe enfadoso que lastima o que te baja la experiencia, sino que te mantiene, hasta te sientes mejor, ¿no? Porque ya notaste el cambio, pero se sigue escuchando bastante sabroso, ¿ok? Bastante bien, les digo, esta marca Technics, ellos han fabricado equipos profesionales de DJs a lo largo de las décadas, y es una marca que sí siempre se ha caracterizado también por tener excelente calidad en sus productos. Ok, vamos a activar lo que es el modo, a ver, vamos a activar el modo reanudar. Ok, me gustó esta pista, la número 3. Vamos a volver a escuchar la número 3, pero ahora con el modo reanudar. Entonces vamos a reproducir una parte de esa canción, la detenemos, que se apague el equipo, y otra vez volvemos a ponerlo en reproducir, a ver si lo retoma. Ok, entonces vamos a ir a la pista número 3, playback. Ok, voy a hacer pausa aquí y les voy a mostrar. Es la pista número 3 y en el minuto 1:02 ahí voy a presionar el botón de stop. Entonces ahí deberá teóricamente ahí debería de retomarla. Ok, vamos al stop una vez más y ahí está apagado. Ok, ahí está detenido el disco. Entonces vamos a simular que el equipo pues está ahí. Pasaron varias horas, regresé y quiero volver a escuchar la música. Playback. Ok, hacemos una pausa. Entonces, en este caso, sí la retoma la canción, pero desde el inicio. A diferencia de Sony, en la mayoría, bueno, varios modelos, no todos, pero muchos de ellos sí retoman la canción exactamente desde el minuto que tú dejaste de escucharlo. Aunque en este caso, considerando que es 1990 y la función de reanudar o retomar la música está bastante bien, no importa que la vuelva a tocar desde el inicio, es una excelente opción, es una opción muy suave que tiene, ¿ok? Bien, entonces la función de reanudar sí la lleva a cabo de manera satisfactoria también. Vamos a ir con el tercer modo de reproducción, y en este caso vamos a mover hasta adelante en la posición de aleatorio. En este caso la unidad va a escoger por ella misma las canciones al azar, y bueno, vamos a estar solamente con darle playback, vamos a ir saltando pistas, pero todo se va a hacer al azar, ¿ok? Playback. La 21, ahí está al azar. De 28 escogí la 21.
pista, la 6. De las 6 se va a la 17. Bastante bien, una cosa extraordinaria, la verdad. No le pide nada, lo que se llama nada a los reproductores caseros de disco compacto de los 90s. Está fabuloso cómo se escucha todo. Y lo que me gusta es de que también las pistas las elige muy rápido, bastante rápido las elige las pistas. Ahí se dieron cuenta, entre cada una, bastante rápido. Vamos a seguir. 5. Del 5 hasta el 28, la última pista. Baja hasta el 8. Esa ya la escuchamos. 23.
Listo, vamos a apagarlo y vamos a apagar acá también nuestro amplificador y desconectamos aquí nuestro reproductor aquí del cable auxiliar. Híjole, realmente este equipo está fabuloso. Cuando un equipo reproductor en formato láser óptico está al 100%, hace lo que acaban de ver ustedes ahorita. Pega esos saltos de pista de extremo a extremo, ok, ya lo vieron, las primeras pistas, luego brinca hasta casi el final o al final, al medio, o sea, va y viene y las pistas las reconoce así, en un 2x3 al instante y las reproduce sin problemas, no se brinca, nada, o sea, es sorprendente, nuevamente les digo, encontrar un reproductor de la marca de Technics que esté en estas condiciones, que esté así de funcional y completo, que inclusive no le falte la tapita. Y hablando de tapita, vamos a mostrar aquí las pilas. Ok, vamos a remover la tapita. Esta es la tapita, todo bien. Son pilas recargables las que estoy utilizando, pero ustedes pueden utilizar las que quieran, alcalinas, de litio, recargables, ya depende de ustedes, ¿ok? Y así luce el compartimiento de pilas después de 35 años. Ahí está, mira, ¿ok? Y esto es lo que me refiero con tecnología calidad japonesa, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Impecable. Todo muy bien. O sea, la verdad, como les digo, para encontrar algo así de 35 años y que todavía esté en estas condiciones funcional, es bastante difícil. Ya prácticamente no hay estos equipos. La mayoría de dispositivos que he encontrado de manufactura japonesa, siempre es el mismo estándar de calidad. No solamente en calidad auditiva, sino en calidad de manufactura, de materiales. Ahí te das cuenta que están hechos, fueron hechos y diseñados para durar, pero bastantes años. Y un ejemplo muy claro es este reproductor que tiene ya 35 años. Ya dentro de poco llegará a sus 40 años. Y todo está original. O sea, nunca ha sido reparado, recalibrado, nada, absolutamente nada. Lo que ven es su estado netamente original, ¿ok? Así es que si ustedes llegan a hacerse un equipo que sea manufactura japonesa, de buena marca, la verdad vale bastante la pena porque, pues bueno, ya lo dije, son productos, primero, que son de alta calidad, en términos de calidad de sonido, fidelidad. Segundo, tiene una calidad de materiales y manufactura que, bueno, yo creo primero nos acabamos nosotros que los equipos. Entonces, fueron hechos para durar por muchísimos años, ¿ok? Hoy en día ya no te encuentras, ya los productos, los reproductores hoy en día no están pensados para durar ese tiempo, ¿ok? Entonces, y es muy diferente la experiencia en términos de audio, escuchar música desde el streaming, yo siempre he dicho eso, desde el streaming, a escuchar música en este tipo de dispositivos. Si tú escuchas música, como por ejemplo discos en este dispositivo, te conectas a un amplificador que esté bien o unas buenas bocinas o home theater, qué sé yo, y vas a tener una experiencia auditiva muy diferente a lo que has escuchado en streaming. Créeme, es otro boleto realmente. ¿Ok? Bien, pues entonces llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Realmente es primicia de este producto y en esta marca. Jamás aquí en el canal había presentado Technics. Y pues esta es la primera vez que presentamos. Sí, o sea, Technics sí la ha presentado, pero no en este tipo de dispositivo. ¿Ok? Entonces, de esta manera llegamos al final. Si les gustó el video, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Les recuerdo que en la descripción está el enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también el enlace directo para vía Instagram. Ahí vamos a colgar videos con música que tiene derechos de autor. Digo, aquí en YouTube no se puede promocionar así música grabada porque pues te cae el copyright.
Pero si quieren saber más, visiten ahí la descripción. Si lo quieren comprar, ahí va a estar disponible. No por mucho tiempo, obviamente, porque estos productos, créanme que la verdad no van a durar mucho tiempo. Son productos que la verdad sí vale mucho la pena tenerlos. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias nuevamente. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.